dimarts és de nit i pel cinema tens interès, t'esperem tots, amic. Som el 105.3, sèries i també films, entrevista amb gent de nivell, som mates Facebook i Twitch, Insta, YouTube també. Autocine ens diem, en directe sempre sonem, hi hagi neu, pluja o vent de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. Si és dimarts, si és de nit i pel cinema tens interès, t'esperem tots, amic. Som el 105.3, sèries i també films, entrevista amb gent de nivell, som mates Facebook i Twitch, Insta, YouTube també. Autocine ens diem, en directe sempre sonem, hi hagi neu, pluja o vent de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. Saludos cinéfilos y amantes de la historia, bienvenidos a Autocine, el programa que te lleva a la emisora de radio La Gran Pantalla, sin salir de casa. Y esta noche nos preparamos para un viaje lleno de espadas, amor, humor y fantasía. Prepárense para sumergirse en el mundo de La Princesa Prometida. Sí, amigos, hoy descorchamos un clásico de culto que ha cautivado a generaciones, pero ¿sabías que esta joya es mucho más que una simple película? Es la adaptación de una novela que nos transporta a un universo donde los duelos a espada son poesía, el amor verdadero es la fuerza más poderosa y las frases icónicas se graban a fuego en nuestra memoria. Esta noche, en Autocine, nos adentraremos en el mágico mundo de La Princesa Prometida. Exploraremos el género de capa y espada, descubriremos los secretos del rodaje, reviviremos las escenas más memorables y, por supuesto, nos reiremos a carcajadas con sus personajes inolvidables. Los habituales colaboradores del programa, Salva Valero, Juan Sánchez, Julián Juan Lacasa, Nuria Folk en el control técnico y un servidor, Alberto Rodríguez, tenemos la suerte de contar también, para este programa, con la muy personal opinión del amigo y crítico de cine Carlos M. Mira. ¿Y dónde puedes disfrutar de esta aventura? Pues en Autocine, por supuesto. Todos los martes, de 9 a 10 de la noche, en la 105.3 de la FM. También puedes sintonizarnos en directo desde nuestra web, cerdañola.info. Y si lo prefieres, puedes vernos en acción si nos encuentras en Twitch. Desde aquí un saludo. ¿Te perdiste el programa? No te preocupes, puedes disfrutarlo en diferido también en YouTube. ¿Prefieres escucharnos mientras viajas de camino al trabajo o haces tus tareas? Tenemos un podcast, búscanos en iVoox. Pero eso no es todo, queremos que seáis parte de esta aventura, uniros a la conversación, seguidnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Blue Sky. Participad del debate, proponernos ideas a futuros programas y compartir vuestra pasión por el cine. En Autocine todos somos críticos y amantes del séptimo arte, así que prepárate para una hora de emociones, risas y nostalgia, abrochaos los cinturones, porque en Autocine nos vamos al mundo de la princesa prometida. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Buenas noches, aprovecho sobre todo, aparte de a mis compañeros aquí en mesa y al teléfono a Julián Juan Lacasa, así como Nuria Folk, como decíamos, para saludar con un fuerte abrazo a Carlos M. Mira, que hoy nos acompaña en el programa para charlar sobre La Princesa Prometida. Muy buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Pues empezamos a romper un poquito, si te parece, el hielo. Entonces me gustaría saber cómo crees tú que La Princesa Prometida desafía o se adhiere a los tropos tradicionales de los cuentos de hadas a día de hoy.
Bueno, mira, yo creo que La Princesa Prometida también responde un poco a una reacción, digamos, no sé si entre el homenaje a, yo creo que un cine de fantasía que se estaba haciendo mucho en los 80, ¿no? Como unos años antes, pues como Legend de Ridley Scott o Lady Halcón de Richard Donner. Incluso también un poco de manera más adulta, quizá podríamos hablar de El Señor de las Bestias, de Don Coscarelli, por supuesto Conan el Bárbaro de John Milius. Yo creo que la película lo que hace es llevarse un poco a los parámetros de ese cine comercial de los 80, ¿no? Post-Amblin o en la eclosión de Amblin, y se lo lleva un poco pues a lo que es al cine para todos los públicos de esa época. Y bueno, la verdad que queda por momentos yo creo que es una parodia de ese subgénero que tanto se dio en la época, y yo creo que queda algo muy muy simpático, que en su día tampoco lo petó mucho en el cine, como muchas otras películas de los 80 que ahora son míticas, pero no fue el éxito que la gente se piensa, sino que luego en el videoclub y en los pases televisivos sí que alzó el vuelo y se convirtió en la película de culto que es ahora. Yo creo que es de esas películas que estaréis todos de acuerdo conmigo, que cuando la dan en televisión uno se ve como obligado a quedarse a acabarla de ver, aunque ya te la sepas. Y la verdad es que, bueno, a la presentación he comentado una cosa y he dejado una pequeña elipsis. Y no sé si sabíais, y esto va a nuestros oyentes, me imagino que vosotros sí, que esto es una adaptación de una novela original de William Goldman, que es evidentemente como uno de los pequeños popes o de los grandes popes que tiene Hollywood en Estados Unidos. En cuanto al tema de guión, no solamente novelas. ¿Qué elementos de la comedia crees tú, Juan, ya que te tengo aquí a mi vera, a la derecha, crees que funcionan mejor de la parodia? ¿Qué otros a día de hoy los ves y ya no funcionan tan bien o no están tan bien ejecutados? Bueno, en primer lugar habría que ver si realmente es tan comedia como parece, porque la película juega entre dos aguas. Es una comedia, es una parodia, pero al mismo tiempo es un homenaje. Parece que Hollywood, por aquellas fechas, a mediados finales de los 80, quería de alguna forma recuperar la magia, el esplendor del cine clásico de capa y espada. En La Princesa Prometida hay varios personajes que llevan un bigotito que tiene algo de Rolf Flynn, ¿no? Entonces, es verdad que es una parodia de un género, pero al mismo tiempo es un homenaje. Entonces sí, funciona como comedia, pero yo creo que hay varias capas de lectura en esta película, y entonces hay un punto de homenaje, ¿no? También. Por lo demás, un poco para situar la película, es cierto que hubo varias producciones similares por aquellos años. Es decir, La Princesa Prometida no solo es un homenaje a un tipo de cine que se había dado en los años 30, en los años 40, sino que también coincide en el tiempo con películas similares que ya ha mencionado Carlos, y otras como Willow, por ejemplo, sí, o en El laberinto de Jim Henson. Son películas similares, ¿no? En estética, en temática, ambientadas en una edad media fantasiosa. Pero también es una película que marca un hito y que hará que en el futuro aparezcan otras que están en deuda con ellas, porque yo me pregunto si habría existido alguna vez Shrek si no fuera por La Princesa Prometida. Porque yo veo Shrek y pienso que el planteamiento, esto que decimos que es comedia, es parodia, hay una ambientación como que quiere ser medieval, pero al mismo tiempo tiene mucho de caricatura, pues yo veo muchas concomitancias entre Shrek y La Princesa Prometida. Por lo tanto, es una película que recoge un legado, que coincide en el tiempo con otras, porque Hollywood apostaba por esta estética, esta temática, pero que también va a influir en el futuro. Y la prueba está en que se ha convertido en película de culto. Ahí están todas esas frases que todo el mundo conoce, de Íñigo Montoya y otras que iremos comentando, que la han convertido en lo que es hoy. Como decía Carlos, en su momento quizá no lo petó, quizá no fue una película que en taquilla destacase especialmente, pero con los años ha ido adquiriendo una notoriedad que hace que hoy le estemos dedicando este programa. Salva, tú para ti, ¿qué papel crees que juega la nostalgia o la popularidad duradera de la película y su adaptación? Bueno, a ver, la nostalgia, evidentemente. Tú, por ejemplo,
coges ahora una reseña de la película, buscas una reseña de la película en internet y yo calculo que la edad media mínima de la gente que está haciendo una crítica es de 40 años hacia arriba. Evidentemente es una buena película, es una muy buena película, diría yo, sobre todo porque no pretende serlo, que creo que esa es la gran virtud de esta película. Es una película sin pretensiones, que al final pues juega sus cartas y las juega de una manera natural, sencilla y eficiente. Por ejemplo, virtudes de esta película, pues por ejemplo, para empezar, ya que hemos hablado de William Goldman se encarga de la adaptación al guión de su propia novela, con lo cual ya sabemos que la adaptación va a ser buena. Va a ser fiel. Va a ser fiel. Segundo caso, tiene un casting, la verdad es que muy bien hilado. Prueba de ello, por ejemplo, también es que todos los personajes prácticamente han tenido una carrera, digamos, dilatada en el cine, salvo Cary Elwes, que es un poco el que más ha tenido una trayectoria poco destacada, pero el resto, yo que sé, Wallace Shawn como secundario en muchas películas, la propia Robin Wright ¿vale? Mandy Patinkin, por ejemplo, todo este grupo de gente, incluso a Chris Sarandon, que es que fue el primer marido de Susan Sarandon, que es el príncipe. Todos ellos han tenido más o menos una trayectoria, salvo el pobre Elwes, que al final ha acabado haciendo series B y subproductos así un poco Bueno, televisivos. tuvo como su pequeño reflote con la película de Show de James Wan. Pero poquito más. Pero en general eso, yo sobre todo creo que es eso, que juega muy bien sus cartas. Uh-huh. Es un cóctel muy bien hilado de capa y espada, que hemos dicho, es un ejercicio de nostalgia. Nosotros hacemos un ejercicio de nostalgia, pero la propia película es un ejercicio de nostalgia. Uh-huh. Trae muy bien el tema de la capa y espada y lo trufa de otra serie de contenidos que le dan, digamos, esa salsilla que a nosotros nos gusta. Tiene amor. Aparte de la aventura, tiene amor. Tiene humor. Uh-huh. Y sobre todo ese humor lo que demuestra muchas veces es ingenio. Uh-huh. Con lo cual yo creo que estas virtudes en general y esa conciencia un poco de autoparodia, ¿sabes? Aquello, soy consciente de lo que estoy haciendo y me lo voy a pasar bien. Uh-huh. Es una, ligeramente, digamos que no es escandalosa, pero es una pequeña boutade, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Lo he dicho bien en francés? Perfecto. Y creo que eso es lo principal de la película, y esa es la gran virtud, y por eso consiste, y sobre todo tiene poderosos mensajes. Claro, yo, por ejemplo, cuando te dedicas un poco al mundo comercial, tú dices, tú puedes explicar todo lo que quieras, ¿vale? En una presentación de cara al público, pero el público al final con que se queda con un mensaje claro, sencillo y directo. ¿Por qué triunfa esta película? Por ejemplo, La coña de Íñigo Montoya, porque al final, cuando tú vendes, al final repites un argumento muchas veces para que la gente se quede, pero tiene que ser directo, sencillo y contundente. Uh-huh. Y mejor ejemplo que la frase de Íñigo Montoya. Correcto. ¿Sí? Julián, muy buenas noches. A ti como también actor figurante, es una película donde brillan también mucho los actores secundarios y los actores, la figuración en esta película. ¿Qué opinión o qué podríamos decir, qué te evocaría a ti a día de hoy revisionando La princesa prometida? Pues hombre, que es una película que todavía en la época se hizo, todavía el público tenía el cariño por estas historias de aventuras, digamos, porque es cine de aventuras, o sea, cine fantástico, pero es de aventuras, bueno, y con otros géneros dentro. Porque claro, mucha gente todavía tenía en la cabeza Robin de los Bosques, El temible burlón, Los tres mosqueteros con Sin Kelly y todas las grandes películas de aventuras, y aquí la cogía muy bien, sobre todo porque bueno, también Spielberg cogía de vez en cuando estos géneros y los producía, pero eso, hombre, tiene eso toda una capacidad visual quizá hoy en día yo creo que tiene más pesos todo eso, como he dicho, los secundarios, la forma de estos personajes, porque quizá, hombre, la historia de amor quizá no me atrapaba demasiado, pero lo demás sí era eso, toda esa ironía, eso de que hemos dicho Íñigo Montoya, papá de morir, y todos estos diálogos de a ver quién se dice el sarcasmo más grande, a ver quién lo tiene más grande, el sarcasmo, claro, es que, bueno, tiene sobre todo eso, esa ironía que parodiaba los géneros, y Rob Reiner ya parodió, si no me equivoco, no sé, hizo una película que se llamaba Cliente muerto no paga, en la que también hace una parodia del cine negro clásico.
Pues aquí hace lo mismo con el cine de aventuras clásico, solo que como he dicho, uno de los protagonistas parecía prácticamente que homenajeaba a Errol Flynn. Claro, es un tipo de cine que, claro, y no se hace porque hay otros gustos ahora y otra manera de ver cine e incluso las aventuras. Pero eso sí, es una película que de manera entrañable y incluso con efectos especiales y no hace falta computadoras, pues consiguió mostrar lo que se proponía. Pues después de estas primeras impresiones y entrar un poquito, ahora entraremos en detalle, que nos explique también Carlos algunas otras cositas, algunos detalles alrededor de la película y que podamos abrir aquí un debate, yo creo que interesante, y nos reíamos todos un poco. Vamos a ver qué nos tiene preparados los compañeros de Cinéfils para este jueves, que es una recomendación muy, muy, muy potente. Sí. Hola, amics cinèfils. El proper dijous 15 de maig, en l'horari habitual, 8:30 de la tarda, s'estrena al Teatre Ateneu de Cerdanyola Memòries d'un caracol, del director Adam Elliot. Pel·lícula feta amb la tècnica stop motion i que va rebre una nominació a millor pel·lícula d'animació als Oscar 2025. En una Austràlia dels anys 70 tenim a Grace, protagonista i narradora, amb una peculiar obsessió pels cargols, que submergeix a l'espectador en la tragicomèdia existencial que va suposar la seva infantesa i joventut, així com la del seu germà bessó. Amb una estètica melancòlica, Elliot tracta temes tan universals com la solitud, la mort dels éssers estimats, el dol, la tolerància o el sentit de la vida. Però també hi troba espai l'amistat i la tendresa. Una pel·lícula amb moments divertits i commovedors. Gràcies si no falteu. Us esperem el dijous a l'Ateneu. Pues Memorias de un caracol, película que desde aquí aprovechamos para recomendaros. Si aún no la habéis visto, pues tenéis la opción de verla en reestreno aquí en el Ateneo. Carlos, hemos hablado William Goldman. O sea, explícanos un poquito quién es este señor, y hemos hecho pequeñas pinceladas, pero Hombre, creo que no es un Mindundi. Bueno, primero yo quería decir que Diente Muerto no paga, que es una película que adoro, es de Carl Reiner, que es el padre de Rob Reiner, que dirige La Princesa Prometida. Todo queda en sí, familia. perdón, es que como son la misma familia, Sí, Todo queda en casa. Carl Reiner era un absoluto genio de la comedia. Bueno, murió en 2020 con 98 años, o sea. Y Rob Reiner, es verdad, su hijo empezó también su carrera. Sí que es verdad que es un director que a mí me parece un poco planito, pero empezó la carrera con varias películas bastante notables y luego se fue un poco al guano, pero empezó muy bien. Y como me actor. habías preguntado por William Goldman, ¿no? Sí, William Goldman, correcto. Guionista pata negra, ¿no? De estos que ya no hay en Hollywood. El guionista de Dos hombres y un destino, por ejemplo. Uh-huh. O de Marathon Man también. O Marathon Man, sí, un guión increíble a todos los niveles. Todos los hombres era del presidente. Todos los hombres del presidente, efectivamente, sí. Adaptó el libro de... Hablábamos off the record, no sé si lo conoces este pequeño detalle. Bueno, Salva lo tiene más fresco. No sé si sabes la historia del indomable Will Hunting y la relación con Goldman. Ah, pues no la conozco. Bueno, Goldman, como buen guionista, premiado, galardonado con Oscar, ya cuando no está tan activo en la industria, se dedica a un rol, digamos, un poco como de supervisor de guiones, lo que en el argot de Hollywood se llama el doctor de guiones. O sea, ya un guión acabado, se lo mandan a un guionista experto, y este guionista experto acaba de pulir el guión o manda retocar trozos. Y se dice que en el caso del indomable Will Hunting, el estudio mandó el guión a Goldman, y corre la leyenda, el mito, de que no se sabe el grado que tocó Goldman del guión. Ah, pues ha sido muy tabú, porque fíjate que han hecho entrevistas a Affleck y Damon sobre el indomable Will Hunting y esto no lo han mencionado nunca. Sí, pues eso se ve que es bastante... Se comenta en foros así en Estados Unidos y todo eso, que no han querido decir qué parte se tocó y qué parte y quién, o sea, para no quedar en evidencia. Pero bueno, de todas maneras, El indomable Will Hunting es una gran película, una gran ópera prima. Sí, no, vamos a discutir su guión. Sí. Pues sigue, nos estabas hablando así un poquito de Goldman, Carlos. Sí, Goldman, pues eso, un guionista de esos que ya en Hollywood no quedan casi, ¿no? Digamos que
casi un caballo ganador a sueldo de los estudios en los que pues prácticamente cada película que hacía. Hace poco vi una guionizada por él que tenía que verla, bueno, para un libro que estamos preparando, que es Magic, el muñeco diabólico se llamó en España original, la de Richard Attenborough con Anthony Hopkins. Y la verdad es que brillaba ahí también en esa peli, sobre todo siendo un precedente del muñeco diabólico de los 80, también con ese juego de realidad o no realidad, de si está en su cabeza o no. Y bueno, la verdad es que es un tipo que luego en los 90 siguió haciendo guiones, algunos con más éxito, otros con menos. Y sorprende, en esta sorprende porque además tiene una película de los 90 que guionizó él también, que se llama Los demonios de la noche, la de los leones, con Michael Douglas y Val Kilmer. Y bueno, sorprende porque además es una obra suya. Dicen que lo que hizo fue escribir una novela a partir de otro libro que le leía a su padre cuando él era pequeño, y que esta novela era como una simplificación del libro que le leía a su padre. Eso es lo que hablan. Y bueno, la película traslada bien ese espíritu, porque a su vez es como una especie de capa y espada pues desengrasada, ¿no? Para todo tipo de públicos. Eso que mencionas está muy bien, porque en La princesa prometida es justamente la relación que se da entre Peter Falk, el abuelo y el nieto, que por aquellos tiempos eran dos actores muy conocidos por el público gracias a la televisión. El niño es el actor de Aquellos maravillosos años, la serie televisiva, y Peter Falk, aparte de ser uno de los actores fetiche de John Cassavetes, al cual le dedicamos un programa hace unas semanas, es conocido por el gran público por haber sido Columbo, el detective Columbo. Y justamente, claro, en los dos planos que tiene la película, la relación entre abuelo y nieto es tan importante o más profunda incluso que toda la trama de capa y espada, que no deja de ser la visualización de la novela que el abuelo le está leyendo al nieto, ¿no? Porque es muy entrañable la relación entre estos dos personajes. El nieto, que en principio es el típico niño que solo le gustan los videojuegos, los deportes, que rechaza que le regalen un libro, y que al final se acaba enganchando a la historia, ¿no? Es muy entrañable esa relación. Y vinculando con el abuelo. Correcto. Y al final, ¿no?, le pide que vuelva otro día para leerle el libro, que a su vez el abuelo le había leído al padre del niño, y al abuelo se lo había leído su padre. Es decir, que hay un vínculo familiar entre generaciones, y eso es muy interesante. No sé si habéis tenido opción o la posibilidad de haber leído la novela en la que se basa la princesa prometida. Prácticamente diferencias argumentales no hay, o sea, es la misma historia, solo que sí que es muy interesante lo que sería la función del narrador, ya que constantemente, no solamente en esos dos momentos, va interrumpiendo la historia, y eso lo que provoca es hablamos hace unos programas del metacine, pues en cierto modo había un metalenguaje entre el narrador hablándole al lector de lo que iba a explicar a posteriori, y se crea un poquito la función de este abuelo al poco niño. Quijotesco. Un poco quijotesco, que esto también lo hablábamos off the record. Yo creo que tendremos que hacer eso, vuelvo a insistir en el tema, tendremos que hacer un día un programa de conversaciones off the record para preparar los programas, porque creo que dan para mucho. Bueno, ese juego de narradores, de ese juego de o te leo un libro, o en el caso del Quijote me he encontrado un libro y te lo voy a leer y tal, eso es literatura dentro de la literatura o cine dentro del cine, o también hablamos de las 1001 noches. Sí, porque queda la duda, perdona, que si el abuelo está leyéndole el libro exactamente al nieto, o si va añadiendo ahí sus morcillas, como si se estuviera inventando un poco la historia. Me recuerda un poco, en cierta manera, a un tipo de libro que los que tenemos ya una edad, ¿no?, seguro que recordamos de los 80, que eran aquellos libros de elige tu propia aventura. Y parece que el abuelo está eligiendo en función de lo que le pide el nieto, ¿no? Es como si cambiara la historia, introdujera elementos. Da esa sensación a veces con las interrupciones. Yo creo que hay veces que le cambia la historia al nieto porque al nieto no le está gustando. Claro. Hay un momento en el que va a morir no sé quién, y la cambia, ¿no? Y va cambiándola, y efectivamente yo tenía en la cabeza también eso, que en mi caso no fueron libros, fueron tebeos de Elige tu propia aventura, en el que te decían, si quieres esto, salta a la página tal, si quieres esto, salta a la página igual, ¿no? Y yo creo que ahí radica el ingenio del guión de Goldman y realmente el valor de la película años después, ¿no? Porque realmente luego, a mí como película esencialmente de fantasía medieval y tal, me parece más bien discretita, y la dirección de Rob Reiner también me parece discretita,
creo que la película se sustenta en un guión que es muy ingenioso. Sí. Y que tiene muchas capas. En eso añadiría también la buenísima química que hay entre todos los actores. O sea, porque es realmente sorprendente, incluso en ese momento donde muchos luchadores del pressing catch, o de, como lo conocíamos nosotros, o la lucha libre. Sí. Correcto, la doble F. Sí. Bueno, F luego ya a día de hoy donde uno de los personajes, André el Gigante, el luchador carismático y muy querido en ese tipo de ligas, es un personaje aquí también muy querido y muy entrañable, con ese personaje casi un escudero del mismo Íñigo Montoya, ¿no? Sí, bueno, digamos que sería el brazo fuerte de la ley, por decirlo de alguna manera. Que a mí me recuerda físicamente a lo que decía antes, a Rec, tiene un punto ahí como, ¿no? Como si luego en la película de animación se hubieran inspirado un poco en este personaje. Se comenta que no se sabe si debido a los tratamientos, bueno, este hombre tenía gigantismo, entre medicaciones, mala vida, se ve que el hombre también se dedicó a la mala vida durante una temporada. Mientras estaba en el apogeo de su carrera como luchador, el hombre había perdido facultades. Y se ve que el hombre, para memorizar las pocas frases que tenía que hacer, le costaba horrores. Y Rob Reiner al final acabó haciéndole, se las grabó y le hizo una transcripción fonética de lo que tenía que decir, para que él fuese capaz de decirlo. O sea, imaginaos el grado. Pero luego tú ves la película y dentro de lo que cabe dices... En su papel, ¿no? En su papel, pero hasta luego le pillas cariño y todo, porque dices, oye, pues ni tan mal. Y además habla en verso. Sí, que le gusta, descubre hacer poesía y rima constantemente. Sí. Era francés este actor. De origen búlgaro, creo que... Creo que lo por que lo menos dice vivió en Francia, ¿no? Sí. Y murió relativamente joven, con 47 años. De la zona de Grenoble, creo que era. Murió repentinamente. En el 93. Le dijeron, André, por favor, vete a casa, que ha muerto tu padre. Fue corriendo al funeral y pocos días después él mismo también murió. Sobre todo porque, claro, por el problema de salud que tenía, por el gigantismo y por el alcohol y eso. Y entonces sufrió obstrucción cardíaca, no sé qué era, pero también todo el tema de la lucha libre en aquella época, que tenía que ser un sitio de esteroides y demás, también que vaya. Aparte que... Yo creo que va más por ahí incluso que por la mala vida. Y aparte, Carlos, imagino que también conocerás que evidentemente muchas de las llaves que a día de hoy están prohibidas y que no vas a ver ni en broma, por muy espectaculares que sean, en aquel momento pues había, como lo que dices tú, o sea, aquello era un sin Dios, o sea, todo era válido. Año de verdad. Sí. O sea que... tenía esa parte de ese encanto de lo kitsch. Ahora ya se ha convertido demasiado en negocio, pero ese punto kitsch, pues a la gente en su momento le gustaba bastante ya. Además, luego ya de los antiguos. Porque sí. Que cuando éramos pequeños, los que tenemos rondando los 40, yo tengo qué pequeñín. Yo ya empecé con Hulk Hogan y con el Último Guerrero. El Último Guerrero, sí. El Gigante a mí me pillaba ya un poco... Sí, pero es que fue cuando se introdujo así más en serio aquí en España. Sería ahora como las retiradas que estamos viendo ahora de Randy Orton, John Cena, ¿sabes? Que se están haciendo... Sí, efectivamente. Estos eran los benjamines en aquella época, como mucho. Es que no estaban ni... Como si un chaval ahora pues vea The Rock, ¿no? Pues, sí. Ya está pasadito también. Pues vamos a hablar un poquito del género de capa y espada, porque ha introducido algo Juan al principio, también lo hablaba Carlos. Creo que esta película, la novela en sí, bebe muchísimo de ese género, un subgénero que verdaderamente nunca ha sido como valorado, o no ha tenido una valoración como si pudiera ser un cine serio. Verdaderamente eran aventuras sencillas, con un héroe, una historia de amor y un villano. Estaban muy bien marcados. Es algo que la película lo marca muy bien, el héroe, el villano y la historia de amor. Películas de capa y espada clásicas que a lo mejor os hayan gustado o queráis recordar, porque de alguna manera están homenajeadas en La Princesa Prometida, sobre todo las películas de Errol Flynn que hemos comentado por el bigotillo. Sí, o algunas de Burt Lancaster, ¿no? El halcón y la flecha. Es todo un género, claro. En la época dorada, los años 30, 40, los primeros filmes en Technicolor, muchos de ellos eran justamente de esta temática. Algunos de los 50 también. Y enlaza también un poco con Ivanhoe, recuerdo. Con Ivanhoe, por eso con la narrativa romántica de recuperación de la Edad Media, y esto enlaza muchísimo. Y los Tres Mosqueteros, Totalmente. Sí, bueno, los Tres Mosqueteros ya serían un pelín posteriores. Sí, ya, pero... No, pero la versión de Jim Kelly es de los 40.
Sí. Sí, pero una cosa, únicos importantes en estas películas son esos duelos a espada, que además se nota que los actores tienen que entrenarse a fondo, para que fuera creíble, porque nos da a nosotros una espada y no sabemos, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cortamos la carne? Es que no sabían ni qué hacer con ella. Hombre, eso se tenían que entrenar, pero era totalmente creíble. Sí, los dos duelos de Mandy Patinkin, el primero con Cary Elwes y luego el segundo con el Conde de los Seis Dedos, son francamente buenos. Bueno, el segundo ya es más flojito porque el otro enseguida muere. Sí. Pero el primero, el de Cary Elwes, es francamente bueno. Y me recordaba un poco el decorado, que no sé si a lo mejor si podéis investigar a ver si vosotros lo sabéis, pero me recordaba mucho a una torre que aparece en Los Inmortales. Porque eso de la escalera circular también, cuando se enfrenta al Kurgan con Earl MacLeod allí al principio, cuando está casado con la mujer aquella escocesa y tal y cual, me recordaba mucho. Digo, casi es el mismo estudio, casi es la misma torre, el mismo set, aquello de aprovechado, porque tenía... Y es una película de Los Inmortales, también la primera, de esa misma... Bueno, de los 80. También sería un poquito, iría por esa misma rama. Si no capa y espada, a lo mejor espada y brujería, o se estarían jugando un poquito también esas líneas. Sí, y luego tenemos eso, a mí una peli que yo me acuerdo que la había visto aquí en Sardañola en doble sesión, a Lady Halcón, que me parece un peliculón también, que en su momento fue denostado y creo que es bastante recuperable. Sí, lo comentaba también Carlos, porque Carlos, tú que estás sobre todo muy especializado en cine actual, las nuevas tendencias y la estética visual, a día de hoy, ¿tú crees que el cine de capa y espada, o homenajear cine de capa y espada, como se hizo en La Princesa Prometida, en Lady Halcón y en otras tantas películas que hemos ido citando así, desgranando, ¿crees que tendría sentido? ¿Tendría público a día de hoy? Yo creo que más bien lo que ha habido ha sido una influencia extrema de los éxitos que hubo a principios de siglo con las sagas del Señor de los Anillos y de Piratas del Caribe. Eso todavía lo venimos arrastrando. O sea, entonces yo creo que más bien hay alguna que pueda tirar más hacia el rollo ochentero hay, pero creo que todavía estamos con los tics de esos blockbusters de principios de siglo. Pero sí que es verdad que en los 80 hubo un auge del subgénero brutal. No me quiero olvidar tampoco de Excalibur. Correcto. De John Boorman. Y es un peliculón. Sí. También. Y bueno, esa también es Legend de Ridley Scott, de Lady Halcón, las que hemos hablado, ¿no? John Milius se metió con Conan, luego hicieron de Richard Fleischer, hizo la segunda de Conan también. Y bueno, esto yo más bien lo veo como La Princesa Prometida, lo veo como eso, como lo que he comentado antes, ¿no? Como una actualización como para todo el público y para el tipo de cine comercial que se estrenaba en salas al público que iba dirigido, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que a mí la película me falla un poco en la dirección de Reiner, que la veo un poco limitadita, que formalmente la película la veo muy poquita cosa. O sea, son cuatro escenarios. Sí. Y un poco de cartón piedra así. Exacto, se nota bastante el cartón piedra. Yo creo que es un poquito lo bonito de el encanto de la película, esa imperfección. Porque probablemente no aspiraba más, es lo que decía antes. Y viene mucho a lo que tú me has dicho, que hablamos por WhatsApp, del tema teatral de la peli, ¿no? Que bueno, que estando Wallace Shawn también, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí. De hecho, hay una pequeña broma entre Wallace Shawn y el Mandy Patinkin. Claro, William Shawn es un dramaturgo estadounidense con muchísimo prestigio. Broadway se lo sabía y el Off-Broadway se lo sabía como la palma de su mano. Y Mandy Patinkin siempre, incluso antes se hacía mucho una promoción en preproducción de las películas que se iban a rodar, se hacían entrevistas, esto se ha perdido, y en las entrevistas se comentaba que era un honor poder tener o compartir escenas con Wallace Shawn, y él mismo, Patinkin, en la película hay un momento con el personaje de Vinci, donde le dice que si está en una obra de teatro, que no deja de ser un guiño al hecho de que... Y luego también lo que podemos hablar, por ejemplo, de un fuerte carácter teatral, por ejemplo, es, bueno, dos de los personajes que aparecen al final, que son Max el Milagroso y su mujer, que son Billy Crystal,
que es un actor también con una fuerte carrera teatral, junto a Carol Kane, que era una de las estrellas de la época de Broadway. Y esas escenas están completamente improvisadas, o sea, es una morcilla gigantesca lo que hacen ellos. O sea, están constantemente improvisando, más teatral que eso, poco. Y luego se dice eso también como anécdota, se dice que el pobre Mandy Patinkin sufrió una lesión muscular por aguantarse la risa durante las escenas. Sí, porque los otros es que lo pasaron bien, Sí, se ve que sí, o sea, que los otros llevaban tal ritmo que el otro es que no se podía aguantar de reír y por aguantarse la risa. Luego le quedó, yo creo que se le quedó ya esa cara de palo luego cuando puede hizo los CSI. Sí, puede ser. Lo que se dice también de Mandy Patinkin es que su personaje de Íñigo Montoya, si tiene tanta fuerza y cuando dice la frase de la venganza del padre es porque en la vida real su padre había fallecido de cáncer, y parece ser que en cierta manera pues no había llegado a superar nunca el duelo por la muerte del padre, y que un poco haciendo este personaje y con esa frase y la venganza contra el hombre de 6 dedos que había matado al padre en la ficción, de alguna manera lo que consiguió fue superar ese trauma que arrastraba desde muchos años atrás. Por lo menos él ha dicho en entrevistas que fue una de sus motivaciones o fuentes de inspiración para preparar el personaje. Que por cierto, el conde de los 6 dedos es el marido de Jamie Lee Curtis. Mira. Yo no sé si allí Robin Wright era Robin Wright o a secas o Robin Wright Penn, no sé si... Robin Wright todavía no conocía. De hecho es su debut en el cine, o sea, es Introducing Robin Wright. Sí, porque venía de las soap operas estas americanas, había una que daban en su momento en televisión que salía ella, me acuerdo en televisión española, que era Santa Bárbara, creo que se llamaba algo así. Sí, y salía ella. Sí. O Malcolm Crest, ¿no? No, Santa Bárbara se llamaba, seguro. Bueno, uno tiene una edad, peina canas. ¿Qué elementos comunes y diferenciadores creéis que existen entre todas estas películas que hemos citado y La Princesa Prometida? Porque a mí La Princesa Prometida, comparada con muchas de las que hemos citado, tiene esa bandeja de hacer parodia, pero hacerlo con cariño. Creo que las otras a lo mejor se toman un poquito más en serio. Ya sea Conan, Los Inmortales. Lo que hace La Princesa Prometida es subvertir algunos de los clichés del género. Yo recuerdo, por ejemplo, ese momento en el que uno de los antagonistas están ahí en un pasillo del castillo, del palacio, y entonces se tiene que enfrentar contra, pues no sé si es no recuerdo si es Íñigo Montoya o si es André el Gigante. Uno de ellos, y entonces en lugar de plantarle cara sale corriendo, ¿no? Y tiene ese momento cómico, tú das por hecho que se va a enfrentar y sale corriendo, ¿no? Entonces esa subversión de lo que tú te esperarías en el género es lo que le hace ser entrañable, le da ese punto de parodia. Y claro, y sin perder de vista que todo el rato lo que estás viendo es el cuento que el abuelo le lee al niño, que le da también, hay una vertiente distinta a las otras películas que serían más de género o más de contenido histórico, fantasioso. Aquí hay un elemento familiar que hace que también la película, con el tiempo, pues se haya convertido en una película de culto y para todos los públicos, porque si no te tira mucho la temática, pero por la relación abuelo-nieto, pues eso abre la película a todo tipo de públicos, más familiar, ¿no? Y eres más tolerante con lo que estás viendo. También, claro. Toda esa secuencia que habéis dicho, cuando huye el villano, es como un gag muy alargado que a mí me parece de las mejores secuencias de la peli, porque que empieza cuando resucitan al personaje de Cary Elwes, pero lo resucitan pero está muñeco y no se puede mover. A partir de ahí lo están llevando y es un gag que dura como casi 10 minutos. Y me parece de las partes más divertidas de la peli, la verdad. Y esa vena cómica de Cary Elwes haciéndose el muñeco es muy buena. Aquello de cuerpo inerte, la cabeza, aquello de arrastro. Muy bien. A mí sí me gusta mucho como actor y creo que ha llevado una carrera muy prolífica. Es verdad que igual no ha hecho tantas pelis de calidad, pero en los años finales de los 80 y durante todos los 90 yo creo que tuvo una muy buena carrera. Salió en Drácula, salió en Días de Trueno, salió que yo creo que también, o sea, tuvo, sí que fue como comentaba, a lo mejor quizá una serie B más no en más de blockbuster, sí.
que igual hay otros actores que están súper desaparecidos y ella ha seguido, a lo mejor por cada 10 te hace una buena, ¿no? Pero Sí. que nunca para de trabajar, y eso yo creo que es importante también Sí. hacer. Protagonizó que eso que tenían, era una spoof movie y tenía más de parodia de esa que de Robin Hood, que era la Robin Hood paródica de Mel Brooks. Sí, Sí. Las Pues locas aventuras de Robin Hood. sí, sí. Tenemos también a Albert Puello, que nos ha querido dejar también una opinión al respecto de la película, y eso nos dará paso para hablar de lo que hemos estado escuchando también un poquito de fondo, que es la banda sonora de Mark Knopfler, y a ver si estáis o no estáis de acuerdo con su opinión. Vale. Bien. Bien, La princesa prometida es este tipo de películas así simpáticas que, bueno, que todo el mundo ha visto y que todo el mundo, pues cuando las ve en la tele, pues no cambia de canal y las acaba de ver, ¿no? Un poquito como Gris. Además me atrevo a decir que es una película que no cambia, es decir, no cambia, no envejece, ¿no? Yo la vi en su día, la volví a ver años más tarde, se la hice ver a mi hija mayor y ahora no hace mucho la ha visto mi hija pequeña y los resultados del visionado son muy satisfactorios también. Insisto, como Gris, ¿no? Realmente, seguramente en el contexto sí que hay algunas películas, ¿no? Que puedan recordar en cuanto a estética, temática o cronología, ¿no? Me atrevería a añadir pues también un poco antes La historia interminable o incluso esta de Dentro del laberinto, pero vaya, esta película es que tiene algo, tiene una magia especial, aparte que Rob Reiner es un director y un actor que tiene una filmografía interesante. Aquí ya le dedicamos un programa y bueno, se suman muchas cosas que hacen que la película sea muy buena. Tiene un ritmo buenísimo, exalta la bondad, la amistad, el amor, quiero decir, tiene absolutamente todos los ingredientes para que pueda llegar al público y siga vigente, ¿no? Y además es sorprendente porque son bien pocos, ¿no? Los nombres conocidos en aquella época, ¿no? Chris Sarandon, este chico, ¿no? Savage, ¿no? Que luego haría esto de aquellos maravillosos años, y Peter Falk, ¿no? Pero el resto sí que son actores con mucha química, que algunos posteriormente han tenido unos más suerte que otros, pero tampoco era un casting que pudiera llamar mucho la atención, ¿no? Posiblemente de las cosas que más llama la atención es el autor de la banda sonora, que sinceramente yo creo que no aporta gran cosa, ¿no? Puede estar bien la banda sonora, pero no creo que mejorara pues la presencia de un compositor musical convencional, ¿no? No sé si es que esta opinión viene condicionada por lo pesados que me han parecido siempre los fans de Dire Straits, prácticamente al mismo nivel que los de Bruce Springsteen. Bueno, pues aquí ha soltado su pequeño punto polémico y me gustaría saber un poquito, Carlos, así que tú te arranques también, ¿cómo crees que la banda sonora de Mark Knopfler, con ese tema luego final, con el inclasificable Willie DeVille, mejora o no la experiencia cinematográfica? Hombre, yo no soy experto en música, ya vaya por delante, pero yo creo que es un caso en el que, es uno de esos casos en los que la música acompaña muchísimo y eleva un poco lo que es el conjunto, ¿no? de la peli. Que ya te digo, yo creo que el guión y en este caso la música son los dos elementos que hacen que la peli haya durado tanto en la memoria colectiva y en la cultura popular. Uh-huh. Porque luego yo veo que la peli tampoco, es decir, la revisé hace poco tiempo y sí que es verdad que sin esas dos cosas igual sería una peli mucho más discreta. Pero claro, es que eso forma parte de lo que era una producción, del empaque de una producción, ¿no? Y era muy importante. Y bueno, al final la peli pues tiene su culto y su merecido culto, y a mucha gente le gusta. O sea, es que es así, aunque ya hace mucho tiempo que no la veo por la tele. Sí, la verdad es que ahora hace bastante, incluso en esos canales más secundarios o terciarios que suelen tener quizá a lo mejor un catálogo de cine de los 80, 70, bastante amplio, parece como que la tienen bastante olvidada, es una lástima, pero ahora hablaremos también un poquito de cómo funcionaría o no en las nuevas generaciones. Pero aquí, por alusiones,
A ver, yo estoy de acuerdo con Carlos, la música es importantísima en esta película y discrepo de lo que decía en plan de, supongo que de broma, Albert Puello, sobre los fans de Dire Straits. A ver, la banda sonora de Mark Knopfler está muy bien. Puede que no tenga quizá pues la trascendencia que han adquirido otras bandas sonoras de Mark Knopfler, porque aun siendo un músico que viene de la escena rock, pero ha hecho unas cuantas bandas sonoras, de Local Hero, ¿no? Por ejemplo, o Cal, que era una película de ambientación irlandesa, y posteriormente Last Exit to Brooklyn, son bandas sonoras, ha hecho unas cuantas, conoce el medio, ha trabajado en él. Y en este caso en particular, claro, yo que antes de ser cinéfilo fui y sigo siendo melómano, tengo que decir que la primera referencia que yo tuve de La Princesa Prometida fue por la banda sonora de Mark Knopfler. Luego, años después, vi la película, pero yo lo primero que tuve en mis manos fue el vinilo de la banda sonora de Mark Knopfler. Y claro, es muy interesante esta banda sonora porque... Primero porque la película, con toda la trascendencia que ha adquirido después, en su momento solo recibió una nominación a los Oscar y fue curiosamente a la mejor canción original, esta que escuchábamos de fondo hace un momento, interpretada por Willie DeVille. Entonces la única nominación a los Oscar fue por la canción de la película. Pero es que lo que es la propia música incidental que estamos escuchando de fondo es muy interesante porque se nota que Mark Knopfler sigue la influencia, se nota que ha tomado como modelo la música de algunos compositores ingleses del siglo XX. Es decir, si los compositores ingleses del siglo XX más importantes, los cuatro más importantes serían Gustav Holst, Frederick Delius, sobre todo Benjamin Britten, pero hay otro, el cuarto, que es Ralph Vaughan Williams, que yo creo que es del que más bebe esta banda sonora, porque Vaughan Williams tiene una pieza orquestal de 15 minutos, muy famosa, que es la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Y si la gente con tiempo se toma la molestia de comparar esa música que tiene un halo así, una sonoridad misteriosa, con la música incidental de La Princesa Prometida, verá que, sin llegar al plagio, sin llegar a copiar, pero se nota que unos acordes por aquí, otros por allí, se nota que es el modelo que ha seguido Mark Knopfler. Por lo tanto, tiene unos referentes importantes como compositor. Y claro, eso hace, yo creo que también ha contribuido a que la película se convierta en película de culto, no solo por la historia además, sino porque tiene el aliciente de que el líder de los Dire Straits, que es el grupo típico y tópico de los 80, ¿no? Pues se encargó de la banda sonora de esta película. Yo lo que añadiría aquí también, la banda sonora, por ejemplo, eso lo que dices tú, se aprovecha mucho del tirón de Dire Straits, porque Dire Straits el año anterior de sacar esta banda sonora han sacado Brothers in Arms. En el 85, y es cuando, 85, dos años antes. Un año, bueno, sí, pero el melón estaba en plena efervescencia. Y está ahí, o sea, y la banda sonora yo creo que muchísima gente la conoce gracias al tirón de Brothers in Arms. Pero perdón. Sí, no te perdono. Bueno, hay confianza, ¿no? Sí. No, pero es curioso cómo tú dirías, hombre, siendo como es uno de los guitarristas más célebres de la historia del rock, uno esperaría que la banda sonora tirara mucho de guitarra. No, se escucha una guitarra acústica ahí de fondo un poquito. Sí, y algún punteo de eléctrica. Pero no, es orquestal básicamente. Eso tiene mérito también. Y se va hacia la parte electrónica, porque la parte orquestal buena parte es sintetizada, no es tampoco... Claro... ¿Veis? Este fragmento, que se escucha ahora de fondo, es el que se parece muchísimo a la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis de Vaughan Williams. Sí. Yo lo único que quería incidir un poco es el tema 1. No es una obra más bien melódica, mucho más que rítmica. Es lo que dices tú, es más incidental que otra cosa. No tenemos grandes piezas de estas dinámicas. Incluso yo me acuerdo al principio, la primera vez que oí con 16 años, 15-16 años, la primera vez que oyes la canción de Willie DeVille, dices... acostumbrado a escuchar Dire Straits, dices tú, bueno, ¿cuándo se anima? ¿No? Porque no tiene apenas un cambio de ritmo. Sí que me gustaría decir una cosa que es así un poco divertida, y es que se ve que Knopfler tiene un humor un poco especial y aceptó el encargo de hacer la banda sonora
a cambio de un favor de Rob Reiner. Rob Reiner, que también se había dedicado a... Bueno, una de sus primeras obras estaba basada en un grupillo de aquellos de la época que era Spinal Tap. Hizo una película que era This is Spinal Tap. Se ve que en la obra, que en la película, él sale también. Él lleva una gorra con un mensaje subido de tono. Entonces Knopfler le dijo: yo te haré la banda sonora si tú en esta película vuelves a sacar la gorra. Y está en la habitación del niño, un poco escondida, pero está. Qué bueno. Se ve que le dio todo y dijo: pues bueno, si es solo eso, pues no hay, Adelante. no hay problema, pero sí. Pero en general, bueno, yo pienso que es una gran banda sonora. Y bueno, a mí lo que me sorprende también es un poco la asociación con Willy DeVille, no me la esperaba. De todos modos, aquí hemos diferido prácticamente todos con la opinión de Albert con respecto a esa pullita que ponía a los fans de Dire Straits, Mark Knopfler. Pero tenemos a Julián, que lo tenemos calladito. Julián, a ti la banda sonora de Mark Knopfler, dinos, ¿qué tal? ¿Piensas como más o menos la mayoría de nosotros o estás más en la línea de Albert Puello? Bueno, hay de todo, hombre. Mark Knopfler siempre lo han mirado, sobre todo con Dire Straits, que en sus grandísimas canciones. O sea, claro, sabe adaptarse luego a un medio completamente distinto, como es una banda sonora para una película. La de, que decíamos, de un tipo genial, Don Loca Firu, es radicalmente distinta en estilo, y además aquí tenía que adaptarse a eso, cine de aventuras, de fantasía, de romance, que no tiene nada que ver con hacer una cosa rockera, nada de eso. Claro, él sabe adaptarse a eso. Ahí mira, y muchos, me acuerdo varios cantantes de rock o algo así, que han hecho bandas sonoras interesantes para cine o televisión. No sé si la serie aquí de Los Miserables de un Gerard Bardier lo compuso un cantante de rock o algo así, pero es verdad que Knopfler sabe adaptarse bien a este estilo. Y además lo hace, bueno, un poco el estilo también de moda en los 80, porque ahora no, quizás no gustaría este estilo de la guitarra así tan presente al fondo que claro, llega un momento que se te hace repetitiva, aunque sea muy buena. Pero eso sí, él sabe adaptarse y hacer una sonora. Bueno, no es un innovador como era, por ejemplo, Jerry Goldsmith, que se me ha parecido los más innovadores de bandas sonoras, pero aquí hace una cosa de mucha calidad. Pues y sobre todo la sencillez, ¿no? Yo creo que no tiene una banda sonora, no es una partitura con gran afán de protagonismo. No, es decir, que está al servicio de la película. Yo creo que eso es uno de los valores que tiene la música de esta película. Claro, aquí no quería arriesgarse, claro, ya te digo. He dicho antes de Jerry Goldsmith, que es mi favorito, se arriesgaba con aquello del planeta de los simios, pero porque podía y le dejaban y porque estaba de moda y la gente le gustaba estas innovaciones. Pero en los años 80 creo que la gente ya era más conformista y claro, y aquí Knopfler no voy a meter inventos raros. Venga, aquí tenemos que hacer una película que dé mucho dinero y la banda sonora que atraiga. Y si es posible también que se venda mucho en las tiendas de discos. Aún así, yo creo que es una banda sonora bastante personal. Pero bueno, aún para acabar ya el programa, vamos a hacer una serie de preguntas mínima a Carlos, sobre todo, que nos aclare también su visión al respecto. Pero recordaros a todos los que tengáis un negocio aquí en Sardañola o en las cercanías y os interese promocionaros, que sepáis que podéis enviarnos en Falca, en un tiempo no superior a 1 minuto, pues una pequeña publicidad, y nosotros no tenemos ningún problema a promocionar el programa, como hacemos con el fotógrafo de Sardañola, Xavi Olivé. Así que con todos vosotros, aquí va su Falca. Cunya. Immortalitza els teus millors moments amb Xavi Olivé Fotografia. Captura la màgia dels instants més especials. A l'estudi de Xavi Olivé Fotografia donem vida als teus records amb sessions de família, infantils, d'embràs, neonats i casaments. A més, la fotografia és un regal perfecte per a qualsevol ocasió especial. Sorprèn els teus éssers estimats amb una sessió de fotos per aniversaris, el dia de la mare, el dia del pare o qualsevol moment que mereixi ser recordat per sempre. Necessites una foto de carnet per al DNI, passaport o visat? Vine i te la fem al moment.
amb una llum perfecta i un acabat professional. Si tens una empresa i vols renovar la teva imatge, també fem fotografies corporatives per a la teva web i al teu equip, així com potenciar la teva marca personal. Tenim sessions ideals per al LinkedIn i webs professionals. Una bona fotografia pot obrir-te moltes portes. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni 13 de Cerdanyola i pots descobrir el nostre treball a www.xavioliver.com i seguir-nos a Instagram a @xavioliver. Xavi Oliver Fotografia, immortalitzem el teu millor perfil. Pues eso mismo, si tenéis una pequeña cuña que queráis enviarnos al programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico autocine.sardañolaradio@gmail.com y estaremos encantados de proyectarla en el programa. ¿Qué más? Pues que tenemos el número 11 de Contracordura en la calle y este fanzine, el fanzine o magazine recién salido de quicio, lo podéis encontrar en el Tastet, en el Solidari, la Merchantería o en el Vinilo. Y si no, también podéis poneros en contacto a través de @contracordura y seguramente que os harán llegar una copia si no estáis en Sardañola y os interesase. Continuamos hablando de la princesa prometida. Carlos, a mí me gustaría que me dijeras, porque hemos hablado de la narración, hemos hablado que a lo mejor la ejecución, la dirección es quizá más discretita, pero la narración, las actuaciones y la banda sonora quizá es lo más destacable y es lo que hace que sea una película memorable. Entonces, teniendo en cuenta, a día de hoy, el espectador medio que suele ir al cine, ¿tú a día de hoy aconsejarías que viera o conociera La princesa prometida? Si es un sí, ¿por qué? Y si es un no, ¿por qué? Yo sí, yo rara vez, o sea, muy mala tiene que ser una película para desanimar a alguien a verla, pero sí que es verdad que me parece una película que habla mucho de su tiempo, sobre todo en ciertas tendencias que había en el cine comercial en la época, y que a su vez esa propia película reflexiona sobre lo que estaba pasando en esos momentos en el cine comercial. Entonces, para mí totalmente recomendable. Luego ya te puede gustar más o menos, te la puedes entrar en ella más o menos, que yo creo que es el problema que tiene esta película con alguna gente, que no entras en el juego. Creo que es una película que hay que entrar en el juego que propone, pero si entras es una delicia. O sea, yo nunca dejaría de recomendar La princesa prometida, por más que no sea una de mis películas favoritas de la época. Creo que hay que verla para entender lo que era el glorioso mainstream de los 80. Julián, ¿sí o no a día de hoy La princesa prometida? Hombre, si quieres conocer otro cine que se hace otra época, sí, porque ahora el problema es que habría que cambiar mucho el estilo de historia. Por ejemplo, el Juego de Tronos hemos demostrado que se puede hacer una historia de este tipo, pero con muchos cambios. Por ejemplo, en La princesa el problema es que los personajes femeninos no hay muchos, y ahora tiene que haber muchos más, porque ahora también interesan personajes femeninos que no estén ahí de la novia de turno, sino de que también tengan el mismo protagonismo y la misma fuerza. Juan, ¿sí o no? Rotundamente sí. Porque lo que a mí más me interesa de la película, ya lo he resaltado varias veces, es no tanto el plano medieval romántico, sino la relación abuelo-nieto. Y cómo el abuelo le dice, en nuestra época los videojuegos eran los libros. Sí. Y lo que hace es reivindicar una cosa que el Hollywood de aquel entonces quería recuperar, que es la inocencia. Por eso mira hacia el pasado, mira hacia el cine de capa y espada, y por eso tira de esa magia, de los cuentos, de esa inocencia, que a mí me hace pensar en una película de un año después, que es Big, protagonizada por Tom Hanks. Sí. No tiene nada que ver, pero está esa magia de los cuentos. La directora, la malograda Penny Marshall, había estado casada con Rob Reiner, y así cerramos el círculo. Sí. Salva, ¿sí o no, rapidito, que estamos a punto de acabar? Sí, porque me gusta mucho la parte paródica. Y creo que es el propio William Goldman el que disfruta con ello. Incluso, por ejemplo, el cuento que le explica el crío, se inventa un autor ficticio y para dar más credibilidad llega a escribir nombres con ese seudónimo, para dar un poco de empaque. O sea, yo también me pondría también en el sí, gracias a sobre todo la profundidad de personajes y evidentemente a la narrativa y estilo. La semana que viene tendremos o hablaremos sobre la figuración, ya adelantaremos porque también tendremos invitado.
y tenemos evidentemente a Julián Juan Lacasa, que también nos dará su visión. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado a charlar de esta película de culto. Nada, gracias a vosotros siempre. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, salud i cinema. Autocine ens diem, en directe sempre sonem, hi hagi neu, pluja o vent, de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio, 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 a Cerdanyola Ràdio. Autocine ens diem, en directe sempre sonem, hi hagi neu, pluja o vent, de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio, 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 a Cerdanyola Ràdio.